Yo quiero agradecer primero la invitación de venir aquí a todas las autoridades, tanto de la Cámara Argentina, sección Córdoba, pero también a todas las otras personas que han trabajado en la parte de hacer factible físicamente esto. Yo les tengo gran admiración a los argentinos, primero porque hablan bien, segundo porque y expresan sus ideas con fuerza, y eso me parece excelente. Pero yo quisiera decir que me siento un poco como pájaro en corral ajeno, porque yo soy arquitecto, yo soy arquitecto de diseño, no es mi costumbre, o sea, hablar no es mi fuerte, digamos, a pesar de que he dado muchas conferencias, pero hablar no es mi fuerte. Entonces, y además voy a tener que reducir una cosa que yo tenía para 1 hora, voy a tener que reducir la medicina a 25 minutos, entonces no sé cómo lo voy a hacer, pero voy a tratar por lo menos. Entonces, yo partiría, yo quería, sí, voy a usar. Lo que pasa es lo siguiente, de que yo iba a hablar de arquitectura y agua, ¿no? Arquitectura y agua, ese era mi tema, pero le puse paisajismo porque en gran parte de la historia, de la relación de la arquitectura con el agua, el paisajismo ha hecho como de gran mediadora, porque la arquitectura nació un poco como defensa a los peligros naturales, de los enemigos, de los animales, de la fuerza de la naturaleza, la lluvia, etcétera, etcétera. Y bueno, el paisajismo fue entonces era como defensiva la arquitectura. Fuera, con 2 excepciones, los japoneses, sobre todo los orientales, pero los japoneses sobre todo, y después ya en épocas modernas, Wright, a partir de los años, qué sé yo, 20, por ahí antes, un poquito antes, pero el siglo XX, Frank Lloyd Wright. Fuera de eso siempre ha tenido entonces le ha costado integrarse al agua. Bueno, la próxima, por favor. Bueno, uno al comienzo sabe lo que le gusta, pero no sabe lo que busca. Ese proyecto fue hecho el año 1964, es decir, hace 53 años. Entonces, bueno, era lo que me gustaba a mí, pero yo lo encontraba que tenía bastante lógica. ¿Por qué? Porque juntaba 2 cosas que mi amigo Daniel acaba de mencionar, pero aquí en Córdoba, pero se daba en Santiago también. Y era que Santiago crecía a bajísima densidad y era necesario aumentar la densidad de la ciudad, pero por otro lado la gente culturalmente es muy rural, los gustos son muy rurales, es distinto a Argentina, que es mucho más urbano, es cuestión de andar por Buenos Aires y andar por Santiago, es totalmente distinto. Entonces, bueno, esto se expresa de 1000 formas, pero entonces, para conciliar ambas cosas, yo cuando era estudiante, lo que planteaba era hacer edificios en altura. Ese edificio tiene 60 pisos, hoy día hay edificios de 60 pisos en Santiago, a pesar de ser un país sísmico, y por otro lado, mantener el verde y mantener las casas que le gustaba a la gente. Entonces, era un edificio que estaba hecho en base a una doble espiral estructural, que tenía un eje central, y iba formando estos espacios públicos entre medio, en que había vegetación, agua, a la cual daban los jardines, habían árboles, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces iba combinando materiales naturales con materiales artificiales, digamos. Después esto se convirtió con el tiempo en esto de mezclar la arquitectura con
con el medio natural se convirtió en fundirlo más bien, no integrarlo, sino que ir más allá, fundirlo realmente, se convirtió como en mi tema central de investigación. Por supuesto que en cada encargo hay que darle gusto y con toda razón al cliente que paga y todo lo demás, pero tratar de convencerlo que estas cosas sirven, digamos. Bueno, en cierta medida es ruralizar la ciudad, volver a ruralizar la ciudad, igual que hace el siglo XX. Nuestro gran lema, sobre todo gran parte del siglo XX, fue urbanizar el campo, o sea, ya de escuela, ya de alcantarillado, etcétera, etcétera, urbanizar la ciudad. Entonces, ruralizar la ciudad. Ese es como mi propósito, digamos. Entonces, para esto yo me he convencido de que hay que usar los materiales naturales como materiales de construcción, igual que se usan, ¿no es cierto?, los materiales más modernos, y hay que usar los materiales modernos. Por ejemplo, usar los LED de la iluminación, usar los cristales fotovoltaicos, usar, etcétera, etcétera, etcétera. Mire, y hay que usarlo, pero también es indispensable volver a usar los materiales naturales. Entonces estoy hablando no solamente del verde, estoy hablando del agua, estoy hablando de la tierra, estoy hablando no sé, de la luz, de los vientos, etcétera, etcétera. La próxima, por favor. Bueno, esto no voy a explicar lo que sale arriba porque no tengo tiempo, pero esto significa en alguna medida volver al pasado, volver al origen, para proyectarse al futuro. Yo creo que es ese es como el desafío. Bueno, y si nosotros vemos, por ejemplo, las primeras viviendas fueron hechas básicamente en dos tipos de materiales. Uno con tronco y hoja, eso es ¿cómo que se llama?, en el Congo, pero en el Amazonas también lo vemos hoy día, se ve hoy día. Y es la base de la arquitectura occidental, toda esa de allá, a pesar de que la podemos mirar muy en menos. Y eran ramas con hojas encima. Bueno, y lo otro es la arquitectura subterránea, que también la podemos mirar como algo como muy pasado, es que no es tan pasado. Hay 60 millones de personas que viven todavía en casas subterráneas, dentro de los cuales hay 10.000 que viven en China. Entonces, o sea, 10 millones que viven en China. Entonces, no deja de ser importante, un sector importante. La próxima, por favor. ¿La próxima? Sí. Bueno, otros temas que me han preocupado es la luz, por ejemplo. La luz, bueno, es un tema infinito en la arquitectura, ha sido siempre un tema en la arquitectura. El caso de aquí yo creo que es los romanos, para mí los romanos en ese sentido son como, claro, el tratamiento de la luz comenzó mucho antes. Nosotros podemos, los egipcios trataron la luz, los griegos también trataron, pero los romanos fueron realmente los grandes arquitectos que comenzaron con la luz. El Panteón, por ejemplo, que fue hecho un poco después de Cristo, 2 siglos después de Cristo, tiene este espacio iluminado por ese óculo central, ¿no es cierto?, en que va girando a la medida que el sol va girando. Entonces se produce un espacio que es bien mágico, que uno visita a diferentes horas del día y tiene diferente luz y el rayo es diferente también. Entonces es una cosa bien mágica, sobre todo si lo tiempo para quedarse un rato. Después, y el otro tema que me está preocupando ahora y el que va a ir en la presentación realmente, que es el tema del agua. Y el tema del agua no deja de ser un tema que es muy, muy actual, porque, como decía Daniel Rey, la verdad de que hoy día en el mundo hay 1.500 millones de personas que no tienen agua potable. 1.500 millones de personas hoy. Y hay 950 millones de personas que no tienen, o sea, servicios higiénicos, o sea, que defecan en los ríos, que después es el agua a donde se bañan, a donde limpian la ropa, a donde se
por ejemplo, el caso más dramático es la India, donde hay 500 millones de personas que lo hacen. Entonces, la contaminación, la peste, etcétera, etcétera, es una cosa muy, muy difícil. Y es caro de erradicar. O sea, lo primero no es la vivienda, lo primero es el agua. Bueno, la próxima. Bueno, como no existía ninguna cosa con respecto a una reseña histórica que yo pudiera hacer alusión, tuve que hacer yo una que no soy historiador, por supuesto, pero algo para dar una base para que después otros ya que se dediquen a eso, sean historiadores, etcétera, lo hagan con más profundidad. No lo voy a explicar aquí con detalle, ni mucho menos, porque yo quiero mostrar los proyectos con agua. Entonces, ¿vamos a la próxima? Bueno, pero voy a dar unos pequeños datos. De la superficie terrestre, de la superficie con agua terrestre, el 97,7% creo que es agua salada, el agua en los mares. Solamente el 2,7% es agua potable. Y esa agua potable hay que ver que hay mucha que no se puede, es muy difícil de sacar, porque está, por ejemplo, en los icebergs, y están en los glaciares a una profundidad demasiado grande. Después, hay mucho que se va en los ríos que llega al mar y se va nomás, entonces se pierde. Después, hay mucho que hay que usar también en la agricultura, y después hay que usar también ropa en el lavado, ropa en el aseo personal, etc. Lo que queda de agua potable es un porcentaje que sí es el 0,4%, el total del agua existente, digamos, esa es más o menos la cifra. Entonces, es un tema como para preocuparse de frente, ¿ya? Bueno, la próxima. La primera obra que yo encuentro notable en términos del agua, claro, existía esto antes en Jericó, en Israel, por ejemplo, hace 7.000 años trasladaban el agua desde fuentes naturales a lugares habitados, hace 7 millones de años, 7.000 años. Pero los romanos fueron los primeros. Esta es la vida, ¿cómo le llaman? El acueducto Apia, que lleva el agua a ¿cómo se llama? A Roma. Pero eran unas obras ingenieriles, pero increíbles, realmente increíbles, y además con un aporte estético notable. Su interferencia en el paisaje era muy, realmente bellísima, y el traspaso que se producía en los valles también. Entonces, bueno, y llegaba entonces al centro de la ciudad y ahí se repartía. Y los romanos fueron los primeros en tener sistemas de alcantarillado y agua potable por distribución por redes. Los primeros en tener sistemas de redistribución, pero con material sólido, no con bambú, como lo hacían algunas, qué sé yo, lo hicieron los orientales, que la bambú se descomponía, llegaba a muy poca parte. No, ellos lo tuvieron. Claro que era para las clases privilegiadas y para un grupo pequeño, no era para todo el mundo, pero igual, notable. Ya, la próxima. Bueno, y si nosotros vemos, uno puede dividir la historia del paisajismo y también de la arquitectura, y del paisajismo relacionado con la arquitectura como en tres grandes culturas, y depende mucho de la cultura, por supuesto. Una es la occidental, que todos conocemos; otra es la islámica, que también en alguna medida la conocemos; y otra es la oriental, que es china y japonesa. Esas son como las tres grandes. Yo voy a tocar puntos altos, no voy a tocar nada más. Esto es en la Villa Adriano, el Teatro Marítimo, que Adriano lo ocupaba para ir a meditar. Era un lugar extremadamente privado, si ustedes lo pueden ver, era un círculo que adentro tenía una construcción y estaba rodeado de agua y estaba rodeado de columnas por fuera. Ya adentro había unas pequeñas construcciones en cual él meditaba o convidaba a su consultor, que era un filósofo, ¿no? o era un consultor militar, o no sé, etc. Pero
tenía los accesos muy controlados. El acceso principal estaba por el frente y los otros eran accesos secundarios y los puentes para llevar eran puentes levadizos. Tenía 2 puentes, pero esos puentes eran levadizos y de madera, entonces se podían sacar y ya. Ese es un ejemplo de integración de la arquitectura con el agua notable para mi gusto, y el que lo conozca lo felicito, porque realmente es, y el que no lo conoce, por favor, si puede ir, macanudo. La próxima. El otro punto alto viene mucho después, porque en la Edad Media baja absolutamente toda esta preocupación por el agua, vienen las petes, etcétera, etcétera. Después, en el Renacimiento ya retoma el agua como de su fuerza como el lugar de la vida, digamos, y se le empieza a dar esplendor. Pero es en el Barroco donde, bueno, y este es el tan conocido, la Fontana de Trevi, ¿no es cierto?, y fue hecho por un arquitecto bastante desconocido. Este señor de Salvi es bastante poco conocido como arquitecto, pero fuera de esta obra. Pero esta obra es bien notable porque integra directamente la arquitectura con el agua. Si se fijaron en la anterior también, no hay paisajismo metido entre medio, sino que está directamente las dos relacionadas. Y también empieza a tomar, primero es pública, eso lo hace distinto a la vida de Adriano. Y después ya empieza a tomar cierta altura, o sea, cierto sentido vertical también el agua, eso se cae el agua y bueno, eso produce un efecto distinto. La próxima. Bueno, después en el barroco, porque esa obra es del barroco, ¿no es cierto? En el barroco se produce también en el paisajismo una divergencia muy clara en la tradición occidental. Básicamente, bueno, hay escuelas locales muy fuertes, con italiana, etc. Pero si uno tuviera que simplificar, diría que las dos escuelas como más características son la francesa, que estaría, y si hubiera que poner una persona, sería André Lenôtre, que hizo Versalles y otras cosas con Luis XIV detrás, ¿no es cierto? Por el lado de lo que es el paisajismo francés, que es absolutamente racional, es una arquitecturización del paisaje. O sea, está la geometría, están las diagonales, está cruz de agua. Bueno, es todo de una racionalidad extrema y por otro lado, todo elogia y todo converge, ¿no es cierto?, al poder del rey, que está hay que fijarse que el Palacio del Louvre está ahí al fondo, lo que está en rojo nomás, y desde el Palacio del Louvre hacia afuera también convergen, ¿no es cierto?, todas unas vías radiales que llegan hacia la entrada de Versalles. Pero ahí esa fuente que está ahí que es muy conocida, ¿no es cierto?, es esa pequeña fuente que se ve, a donde está la cruz de agua, ahí en la punta, hay una, es la fuente de Neptuno que está ahí en la punta. Y lo que el tramo entre ahí y el palacio es lo que estamos viendo ahí nomás, para que vean ustedes el tamaño de la cosa. La próxima. Bueno, y lo otro es lo hecho por Capability Brown, Capability era un sobrenombre, en Inglaterra, que más o menos es de la misma época, más o menos de la misma época, en que él, en vez de arquitecturizar el paisaje, lo que él trató era de reproducir el paisaje, reproducir la naturaleza en su paisaje. Entonces, claro, por ejemplo, esas islas y esos bosques y esos claros como con pocheros, son artificiales, pero parecen naturales, absolutamente naturales. Y la arquitectura está un poco retirada. La mayoría eran para nobles, ingleses, etcétera, etcétera. Allá atrás se alcanza a ver al fondo donde está el palacio, pero la vista hacia acá, claro. Ahí en el plano podría explicarlo yo, pero es como la otra gran vertiente. La próxima, occidental, digo. La próxima. Bueno, hay otra tradición que es la islámica. La islámica, si tuviéramos que poner 2 puntos altos en la tradición islámica, son
por un lado, es lo más raro que hay, porque el centro está en la Meca, ¿no es cierto? Y la Meca está en toda la parte arábica, ¿me entiendes? En la parte del desierto, digamos. Y están muy alejados los dos pics de la arquitectura y del paisajismo árabe están. Uno es la Alhambra, que está todo el mundo sabe que está en Granada, ¿no es cierto? Y eso uno. En que tiene, por ejemplo, ahí está, es mucho más grande que el plano que aparece ahí, porque está el Generalife, al lado que son jardines, etcétera, y es mucho más para el Palacio Carlos V, etcétera. Pero tiene dos patios, que uno es el patio de los Leones, que aparece a la derecha, y el otro, el patio, ¿cómo se llama el otro? Bueno, ahí sale. Pero que tiene esta vista magnífica a la arquitectura, digamos. Pero el patio de los Leones tiene una cosa muy especial, que se fija que tiene una cruz. Esa cruz estaba muy influenciada la arquitectura o sea, la arquitectura y el paisajismo islámico por las condiciones naturales y también por la cuestión religiosa. Por las condiciones naturales, porque era como amurallada por fuera, era una arquitectura, ahí se ve la Alhambra por fuera, que parece una fortaleza realmente, arriba de un cerro además, es como una fortaleza. Uno entra y es totalmente distinto, porque tiene todo este espacio, pero además tiene, por ejemplo, esa cruz, que es muy típica, esa cruz que divide son los cuatro ríos del cielo, según ellos, el cielo, o sea, los ríos, un río de agua, el otro de miel, el otro, etcétera, etcétera. Entonces, eso es parte de su religión y su costumbre, digamos. Entonces, eso está reproducido en otras partes. Entonces, pero está muy lejos, eso es lo que quiero decir yo. Entonces, una guerra, conquista, reconquista, eso yo creo que influyó, y lo mismo pasa en el otro. A ver, vamos al próximo. La próxima foto, por favor. Esto es el Taj Mahal, que también es hiper conocido por todo el mundo, más que no sea por la Lady Di, ¿no es cierto?, que parecía sentada ahí. Bueno, pero el Taj Mahal está allá en la punta. El acceso al pueblo estaba por acá. El único que accedía por el río era el sultán, ¿no es cierto?, con su séquito. Y estaba dividido en cuartos, era perfectamente racional, estaba dividido en cuartos, y todo con estas cruces que hablaba yo, que eran las cruces del paraíso. Adelante había un patio por donde entraba el pueblo y llegaba hasta ahí nomás, a la primera puerta. Y después había un patio que era cuadrado, o sea, que era de 300 por 300, perfectamente cuadrado, que a su vez estaba subido cada vez, los cuadrados más chicos son de 75 por 75, bueno, y todo esto con la cruz islámica al medio que reflejaba el Taj Mahal, que era el monumento. Pero también está la India, está bastante lejos entonces hay una mezcla entre la cultura india y la cultura musulmana. ¿La próxima? Sí, bueno, y la otra es la oriental, que esto es mucho más abierta a la arquitectura primero, al paisaje. Y esa es la primera cosa que hace distinto. Y después es como reducir la naturaleza por ejemplo, esto es un templo, pero por ejemplo, hay pequeñas lagunas, hay unos puentes, pero son unos puentecitos, digamos, están cosas construidas también, como están, por ejemplo, el templo, ahí, o casa, o etcétera. Pero están las flores, hay mucha roca, agua, bueno, etcétera. Pero es como casi un bonsái de la naturaleza, estoy exagerando, claro, pero es casi como llevarlo al... Ya, entonces pasen todas las que vienen, por favor. Todas las que vienen. Por favor, avance. Bueno, esas son las modernas, es el Central Park, ahí estamos viendo Right, vamos. Eso es Boulevard Marx. Esto es Barragán, que también produce una relación directa en esa piscina extraordinaria. En Ciudad de México, son del mismo año esas dos obras que mostraba antes, el 66. Ya. Y esto es lo que quiero mostrar yo, en los 5 minutos que quedan.
Avancemos. Ya, yo comencé haciendo estudios, o sea, estas eran cosas que no eran todavía un estudio proyectual, sino que eran más bien acercamientos. Esto era cuando comencé con un estanque de agua, le llegaba a una casa que era más rural, ya, la próxima. Esto era una señora que tenía una casa allá arriba, la alcanzan a ver ustedes, esa casa que queda en la punta, bueno, daba a una piscina, después daba al Océano Pacífico, entonces la persona atrás vendía el terreno siempre que no le taparan el terreno, entonces yo hice que la casa fuera subterránea, esto ya estoy hablando de la arquitectura bajo la tierra, y bueno, la casa, y ahí aparece el corte, bueno, pero se ve de noche y de día la casa de atrás que le da bastante poesía a la casa. La próxima. Esto también, por ejemplo, es un experimento en una casa de que tenía el corredor central que le caía el agua cuando había mucho calor o cuando estaba sucio y quería limpiarse. La próxima, otra que terminaba en una caída de agua, una casa que echa en espiral, toda la circulación y a eso darlo. La próxima, esto el edificio Consorcio, que es un edificio que fue el primer, esto es re feo que yo lo diga, la verdad, las cosas, pero la verdad, porque lo dice el BTUH, no sé, tiene unos nombres raros así, que es un organismo que funciona en Chicago, en la ITT de Chicago, nada menos que en el Crown Hall hecho por Misión de Roe, y que certifica todos los edificios de altura en el mundo. Y certificó a lo clasificó al edificio Consorcio como el primer edificio con fachada verde, el primer edificio en altura con fachada verde en el mundo. Hecho el año 1990, o sea que ya tiene 25 años el edificio, se mantiene impecable. La próxima, por favor. Esta es una casa, por ejemplo, en que analizaba los efectos de agua, qué sé yo, el efecto espejo, el efecto de los horizontes convergentes. La próxima. El efecto espejo, etcétera, etcétera. La próxima. Esta fue la primera ya pensamiento más claro con respecto al agua, que fue un concurso que no se hizo al final, pero que yo planteaba que la parte de abajo, porque en el centro de Santiago, la parte de abajo cayera el agua por encima, entonces la parte de abajo del edificio podría ser comercial o de otro tipo que la parte de arriba del edificio, y tenía toda esta agua que además para la ciudad significaba un espectáculo público, bajaba el calor, ayudaba con la sustentabilidad, o sea, con el medio ambiente, etcétera, etcétera. La próxima. Esto era una cantera antigua que yo le planteaba poner estaba al lado de una cancha de golf, unos edificios que se entraba había otro edificio más abajo acá, se entraba y caía el agua y uno miraba a través del agua. Ya, la próxima, esto es una casa centrada en el agua, entonces se ve por debajo los niños nadando, qué sé yo, y por arriba está la piscina. Ya. La próxima. Y este es un homenaje a Prat que con una fragata en una guerra, qué sé yo, atacó el principal héroe chileno, digamos, atacó claro, algo realmente mucho más grande, potente y de acero, no sé cómo se podría llamar, cómo se llama. Bueno, entonces yo planteo que le hacen puras esculturas de esas, hay miles en Chile, miles. Yo planteo, ¿por qué no hacemos algo que muestre el susto que tiene que haber pasado antes de haber hecho lo que hizo? Que fue, ¡pum!, irse directo contra el otro barco y tratar de abordarlo. Por supuesto, él delante. Por supuesto lo mataron al tiro, pero fue muy reconocido en todas partes, hasta por el capitán del contrario, digamos. La próxima. Bueno, eso dentro es un dibujo a toda la rápida, pero la persona va a hacer el susto de meterse ahí. Ya, la próxima. Ya, esto es lo que quiero mostrar. Ya, vamos. Bueno, las cascadas tienen un atractivo especial en el ser humano. Hay unas poesías de Neruda, podría nombrar mil cosas, pero siempre atraen. Pero yo creo que el efecto multisensorial que tienen, porque tienen no solamente el efecto visual, sino que tienen por el otro lado el sonoro, o sea, la audición, y por otro lado baja la temperatura, entonces también la piel, ¿no es cierto?, y el tacto se ven afectados. Entonces, todo eso hace que se recuerde muy fácilmente. La próxima, entonces
probando los lápices que me había regalado un hijo mío. Yo estaba en cama, de repente sin quererlo casi. Hice un edificio así como a la rápida, pues, probando el lápiz y bueno, llegué a estos dos edificios. Ese edificio está en el centro de Santiago, a pesar de que sería mucho mejor esto en lugares como por ejemplo en Dubái o Arabia Saudita o en esos lugares que son más secos que Santiago muy seco, hombre, sí, pero mucho más caluroso y todo el año además, y tiene la plata. Entonces, bueno, este edificio tiene 35 pisos y el agua cae desde arriba hasta abajo, es una gran fuente que cae de arriba hasta abajo. Por los lados tiene las fachadas verticales, que en el consorcio más o menos están hechas distintas, pero el edificio tiene unos 50.000 metros en total y hacia arriba tiene unos más de 30.000 metros. El agua cae en cascada primero y después cae con esa pendiente que yo había planteado en el concurso del año 93. La próxima. Ahí tienen los primeros esquemas, ¿no es cierto?, que se alimentan por paneles solares, los motores para subir el agua, y cómo cae cascada y cómo cae después por el... Yo invertí el orden aquí dejaba que se quedaran los dos, que entraran el corte, fuera en sentido convergente, y no paralelo como lo tenía en el otro, pero después lo hice paralelo, no sé por qué, porque mejor así. Ya, la próxima. Ya, estas son las plantas, ahí pero ahí es la entrada, la de abajo allá, en el piso, el nivel del suelo es la entrada. La entrada a las oficinas que quedan arriba son esa parte que está en gris. La entrada a la parte comercial es por el lado, esa parte blanca, es la parte que aparece en blanco ahí. Ya, la próxima, y se sube por escalera mecánica. La próxima. Sí. Ya. La próxima, sigan. Ya, ahí está el corte, no lo voy a explicar, cómo sube el agua, cómo llega. La próxima, ya. Y el edificio se ve así, es la maqueta, ahí eso sería a nivel del centro, que yo creo que sería una atracción y bajaría el... No. Esto un poquitito más para esto, porque ese es el hall, por ejemplo, sería bastante atractivo, el hall yo creo, el hall del entrada al edificio, digamos. La próxima, ese es el mismo hall mirado de hacia arriba. Esto es el auditorium que queda arriba, que queda mirando la cascada. La próxima, y este es el otro, que es un edificio que es esquina. Es un edificio esquina que tiene dos cascadas. ¿Por qué? Porque tiene una cascada brusca que cae de 80 metros de altura. Este edificio tiene 25 metros de altura, o sea, 80 metros de altura directamente hacia el... Bueno, se mete un poco al subterráneo, y otra que parte de arriba y cae por detrás y viene entre medio de árboles y cae hacia abajo también, en cascada. La próxima, esos son los croquis preliminares, los primeros dibujitos hacia la rápida. La próxima. Ya, estos son los planos. Lo interesante ahí es ver cómo el agua como que se derramaba, porque en el cruce, ahí que están las entradas, en el cruce ahí como que se derramaba el agua. Ya, la próxima, ahí se nota más todavía. Ya, ahí se ve la parte, el corte, ese corte fugado, se nota la parte de abajo que es la oficina, la parte de abajo que es la oficina y arriba que es... arriba es la oficina y abajo que es la parte comercial o hoteles, y la arriba puede ser hoteles también. Ya, ahí se ve la caída, buscan la próxima, no voy a explicar la parte técnica. La próxima, ahí ven diferentes elevaciones, la que no tiene nada es la sur, entonces no necesita protección solar. La próxima, esta es la fachada norte, norte, claro, y eso por arriba, como están los paneles solares, viene cayendo el agua y cae hasta abajo. La próxima, ahí es por dentro, una de las entradas laterales hacia la parte comercial. La próxima, ese es una salida del otro lado de la parte comercial, entonces hay que pensar que tiene 8 pisos de altura. La próxima, y ahí está la caída hacia abajo de
de esta gran cascada, que yo creo que sería un espectáculo público, primero dentro del centro, pero además limpiaría el aire, refrescaría, haría, no sé, tiene una serie de beneficios medioambientales y ecológicos bien que no alcanzo a describir, pero eso sería. Pero yo creo, claro, que sería mejor en países árabes que en el centro de Santiago de Chile. Gracias.